Hoy en Venezuela es el Día de las Madres. Y si un grupo dentro de la sociedad venezolana ha sido víctima del chavismo, han sido las madres venezolanas. Las madres venezolanas que han tenido que irse del país solas, dejarle sus hijos a la abuela, al papá, a los tíos o al hermano mayor para en otro país trabajar y poderle mandar dinero a sus hijos en Venezuela. O las madres que han visto a sus hijos irse del país, ver crecer a sus hijos por videollamada e inclusive ver nacer a sus nietos por videollamada sin poderlos abrazar y sin poder estar allí. Las madres que han tenido que enterrar a sus hijos. Las madres que han tenido que ir a las cárceles a visitar a sus hijos víctimas de la represión del régimen. Ni hablar de las madres que todavía dentro de Venezuela tienen que vivir el día a día que el chavismo maldito les ha destinado. A los venezolanos que necesitan trabajar un minuto más cada hora, una hora más cada día, un día más cada semana y una semana más cada mes, a ver si logran comer. A las madres venezolanas que han estado persiguiendo el camión del gas, el camión del agua, la cisterna, que padecen todo lo que padecen dentro del país y que además de eso deben padecer las arremetidas del régimen en contra de ellas como madre cuando reclaman o de sus hijos cuando están en el momento equivocado en el lugar equivocado. El día de hoy, Día de las Madres en Venezuela, creo que es necesario tomar el testimonio de dos madres que en este momento sus palabras son de vital importancia para el momento que vivimos. Yo le exijo que me dé fe de vida de mi hijo. Que esas personas no tienen corazón. Ellas no saben, no tienen ni siquiera noción del daño que le hacen las madres. No tienen noción del daño que le hacen a las madres. Parece ser que sí lo tienen y son tan psicópatas que son capaces de hacerla sufrir adrede. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y discutirlo es ridículo. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. La plomería informativa que a la chiquillería entretiene, a la muchachada divierte, a los falsarios atormenta y a los chavistas los hace correr. Gracias por estar de vuelta. Gracias a ti que me ves desde distintos rincones de Sudamérica. Gracias a todos los venezolanos que se encuentran en Guyana, a los venezolanos que se encuentran en Trinidad, a los venezolanos que se encuentran en las islas del Caribe, en especial a aquellos que hacen vida en Curazao y Aruba y que me hacen llegar también sus saludos desde distintos sitios allí, en las islas del Caribe. Gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía, los tengo muy presentes. Gracias por estar allí y seguimos. ¿Tiene sentido hablar de lo que ha sido el chavismo sin hablar del rol que han tenido las madres como víctimas durante el chavismo? Antropólogos jesuitas, como el padre Alejandro Moreno, han definido la sociedad venezolana no como una sociedad matriarcal, sino como una sociedad matricentrada, es decir, cuyas dinámicas sociales domésticas giran alrededor del rol de la madre, hasta el punto que por esa dinámica la mujer se le asume como mujer en tanto es madre, e inclusive se puede llegar a la crueldad de que si una mujer no es madre, termina inclusive despojándosela de su condición de mujer. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es. Puede ser real, puede ser equivocado, pero es. En todo caso, lo importante en medio de todo esto es que la sociedad venezolana gira alrededor de la mamá, alrededor de Maíta, alrededor de la abuela que crió sola a los hijos o que estuvo siempre allí en el hogar criando a los hijos mientras el padre estaba todo el día trabajando. La sociedad venezolana gira alrededor de la figura de esa madre que para nosotros es lo más grande socialmente. Aquel que maltrata a su madre es el peor de los personajes dentro de la sociedad venezolana. Aquel que no quiere ni a su madre es el peor. Y además de eso, la madre que no quiere a sus hijos, bueno, está despojada de todo nivel de dignidad. Por eso, no hay un solo venezolano con conciencia nacional, no hay un solo venezolano con la idiosincrasia venezolana muy dentro de sí, que no sienta una particular empatía por una madre cuando está pidiendo por sus hijos.
cuando está padeciendo por sus hijos, cuando está clamando y exigiendo por sus hijos. Y si bien es cierto que madre solo hay una, que madre es madre y que las madres normalmente siempre van a defender a sus hijos, aunque sus hijos no sean dignos de defensa, en el caso que nos ocupa el día de hoy, tenemos a dos madres muy especiales. Una de ellas, la señora Beatriz Marino. Ha ocurrido en los últimos días, y yo creo que es necesario hacer mención de esto. Yo creo que hay que ser responsable cuando se dicen ciertas cosas. Ha ocurrido el caso de Víctor Hugo Quero. Y de forma muy alegre, mucha gente termina pensando y expresando cosas sobre el resto de los presos políticos que se encuentran en cautiverio. Se ha convertido en una idea repetida en redes sociales y casi que en una idea aceptada por la mayoría de los venezolanos, de que esos presos políticos a los cuales el régimen no ha querido liberar e inclusive les ha negado la amnistía, les han negado la amnistía porque están muertos. Eso es lo que piensa el común de la gente. Y cuando sale el caso de Víctor Quero, con toda la crueldad que reviste ese caso, la gente, por supuesto, reafirma ese planteamiento. La gente dice, no, los mataron a todos. Es algo que se puede pensar, es algo que se puede especular, es algo que se puede expresar. Yo no lo voy a hacer por una simple y sencilla razón. Porque detrás de cada rostro de esos presos que todavía no aparecen, hay una madre, hay un padre, hay unos hijos, hay unos seres queridos. Y mientras tengan la figura de desaparecidos, por respeto a sus familiares, debemos exigir con una sola voz, acompañando a esos familiares, a que se dé fe de vida de cada uno de esos detenidos. Que se respete el debido proceso y que se restablezca el sistema de libertades republicano que amerita un país como Venezuela para que sus ciudadanos no anden huyendo por los rincones y las madres no anden llorando la ausencia de sus hijos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces hubo un juicio, o se está desarrollando un juicio a unos delincuentes asociados a Tarek El Aizami. Y esos delincuentes asociados a Tarek El Aizami, en un juicio que no tiene nada que ver con Hugo Marino, apareció uno de esos delincuentes que supuestamente dijo, sin que nadie le estuviese preguntando, que él había visto a Hugo Marino. Y expresó algunas cosas sobre el destino de Hugo Marino. Alguien le contó eso supuestamente alguien le contó eso a una reportera y dicha reportera hizo un video mencionando eso y diciendo que ya se temía lo peor con respecto a Hugo Marino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Número uno, que eso no está confirmado. Número uno, que no es un relato fehaciente. Número dos, que no se contrastó eso que allí se dice. Y número tres, que en caso de que un corrupto, siendo juzgado por el caso de Tarek El Aizami, un corrupto chavista, haya dicho A o B sobre Hugo Marino o sobre cualquier otra persona, debe por supuesto ponérsele un asterisco, debe por supuesto tenérsele como un dato digno de revisar con más tranquilidad y de contrastar y ponerlo en duda por la fuente de la cual proviene. Eso es lo que deberían hacer los egresados de las escuelas de comunicación social que tanto prurito tienen por el rigor de sus informaciones. No fue el caso, porque hoy en día vale más los likes que la credibilidad y el rigor. Eso es otra cosa. Por supuesto, yo me comuniqué con la madre de Hugo Marino, quien muy preocupada por todo esto que estaba surgiendo, por supuesto, quiere que se sepa todo lo que ha ocurrido con su hijo. La madre de Hugo Marino ha hecho, por supuesto, un clamor y dentro de ese clamor, yo considero que hoy, que es Día de las Madres, lo voy a poner en mis redes sociales, lo voy a difundir en todas mis redes y quisiera que ustedes, si así lo consideran, no me importa, tomen el video que yo les pongo allí en mis redes y que voy a poner acá y difúndanlo por todas partes, porque siendo el Día de las Madres nosotros no podemos permitir que sigan tratando con esta crueldad a las madres venezolanas y mucho más a las madres que tienen a sus hijos presos políticos o desaparecidos sin que se les diga ni siquiera dónde están y en qué condiciones están. Que lo único que están exigiendo es que les den una respuesta. Que lo único que están exigiendo es que les digan dónde están sus hijos. Poderlos ver. Y ni siquiera les responden los mensajes y ni siquiera les dicen formalmente qué ha pasado con sus hijos. Yo creo que lo responsable es acompañar a las madres en su clamor más que caer en las especulaciones sobre temas, sobre hipótesis que no tenemos ni cómo sustentar ni cómo verificar. Yo creo que eso es importante hacerlo.
Mucho más cuando el caso de Víctor Hugo Quero se termina convirtiendo en una llaga pustulenta en el rostro de ese chavismo posmadurista del cínica a la presirvienta que pretende hacerse pasar por la cabeza de un tiempo nuevo cuando no hay nada nuevo en unos torturadores, esbirros y asesinos que son capaces inclusive de burlarse de una madre diciéndole que vaya para tal dependencia, vaya para allá, vaya para acá, cuando su hijo tenía ya como 6 meses muerto. Amigos, aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando de un tema que amerita que se trate con respeto y con seriedad. Trataré de hacerlo acá. Recuerda que Hablemos de Escocia en Castellano organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Una maravillosa experiencia, un viaje que nunca vas a olvidar, Escocia. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Easy Tax to Go, para que en los Estados Unidos no andes corriendo a última hora cuando está por vencerse el plazo para la declaración de impuestos. Lo importante es tener tu contabilidad al día. Eso lo hace la gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Ángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley, para que no andes como Delsi ni te dejen como Delsa. Nada de tener una transformación radical en tu rostro o en tu fisonomía sin que sea de una manera armónica. Eso lo logra el doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Recuerda que la farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, allí en Miami, para todo el territorio de los Estados Unidos. Con el récipe que tengas, la gente de Farmacia Gardens podrá expenderte ese medicamento y hacértelo llegar donde quiera que te encuentres. También hacen envíos a Venezuela, la Farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Tu asesor Gustavo, déjate asesorar por los mejores. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Póliza de seguro de salud, de vida, de viajes y el fideicomiso en vida, para que te asegures bien con tu asesor Gustavo. Y recuerda que Eduardo Villegas es el coach de comunicación número 1, que en este momento nos está enseñando lo que significa cambiar tu vida, cambiando tu forma de comunicarte. La comunicación efectiva y todas sus herramientas te las da Eduardo Villegas. Síguelo en su Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas, para que te comuniques mejor y mejores tu vida. Empieza a seguirlo en Instagram para que te vayas enterando de cómo es la cosa. Todos leen, mira, aquí tengo esta maravillosa herramienta. Todos leen, síguelos en Instagram, @todosleen.cl. Todos leen es un maravilloso libro, una maravillosa herramienta, un maravilloso, mira, tienen un código QR en cada página para irte enterando en cada página. Yo creo que este libro el niño empieza a leer y a las 3 páginas el niño sabe leer. Con la cantidad de información que tiene este libro, se lo voy a regalar a un niño que está en edad escolar. Para eso me lo traje. Todos leen, síguelos en Instagram, @todosleen.cl. El arte, la maravilla y la aventura de aprender con una maravillosa herramienta, como Todos Leen. Beatriz Marino, madre de Hugo Marino, desaparecido sin rastro desde hace años, sin respuestas a Beatriz Marino. Beatriz Marino nos vuelve a enviar un mensaje y la vamos a escuchar a continuación. Hoy quiero que tú me ayudes a difundir esta exigencia que le estoy haciendo al régimen. Yo le exijo que me dé fe de vida de mi hijo y finalmente me digan a dónde lo tienen, porque yo sé que mi hijo está vivo, pero no hemos logrado saber dónde está. De un principio supimos que estaba en el IGCIN. Se le llevó comida, la ropa, la recibieron la primera vez, después no la recibieron más. De ellos no he tenido ningún tipo de respuesta. Solamente Taré en un programa a medias dijo que le había abierto una investigación. Me cansé de escribirle, me cansé de pedirle, y lo único que logré fue que él me bloqueara en las redes sociales, que ha sido mi único medio para poder pedir ayuda, pedir fe de vida de mi hijo, pedir saber dónde está, porque yo no tengo otra manera, porque yo no estoy en Venezuela. Pero yo no me voy a cansar. Ellos me tienen que decir a dónde está Hugo, porque ellos se lo llevaron vivo y vivo me lo van a dar. Porque yo exijo que me lo entreguen, porque mi hijo no ha hecho nada que
ellos justifiquen para tenerlo allí. Mi hijo es un padre de familia, una persona, a todas las personas que ha buscado en su trabajo de ayudar, lo hizo. Es un ser que lo único que buscaba era que los demás lograran tener la tranquilidad de saber a dónde estaban sus seres. Buscaban de que los familiares que buscaban a sus seres perdidos los encontrara y darle la tranquilidad a esa familia. Y da la grandísima mala suerte que me ha tocado a mí tener que buscarlo a él y no consigo que nadie me diga dónde está. No consigo que nadie nos dé un poco de sosiego a esta familia. Ellos fueron capaces de quitarnos una pieza muy importante en esta casa. Si creen que porque soy una persona que ya tiene su edad, que a lo mejor pensaron que me iba a cansar, que a lo mejor pensaron esta señora se va a olvidar, yo les vuelvo a decir, ellos me tienen que dar una fe de vida de mi hijo, porque hoy lo ratifico, mi hijo está vivo y yo lo sé. Lo único que no sé a dónde está. No quiero inventos, Daniel. No quiero inventos porque no los voy a aceptar. Así que a ellos les tiene que quedar muy claro que yo necesito una respuesta al fiscal Larry de Boer. Le exijo que me haga parte de la investigación que según Tarek William Saab abrió, pero que yo nunca supe ni él nunca me respondió. Así que yo espero que esta vez el mensaje llegue y que tengan la dignidad de responderme. La gran palabra, que tengan la dignidad de responderle. Entonces aquí es donde vamos, ¿no? Por supuesto, a evaluar una situación bien particular. Tarek William Saab fue incapaz de darle respuesta a la señora Beatriz Marino, fue incapaz siquiera de permitirle que un abogado designado por ella y por la familia de Hugo Marino se hiciera parte de la investigación que él decía que había abierto. Además de eso, la Defensoría del Pueblo, que al parecer es un ente que para lo único que sirve es para pagarle un salario a quien detenta la Defensoría, jamás hizo ninguna labor, nada, cero, para activar una búsqueda con respecto a Hugo Marino o siquiera para darle respaldo a la familia en su clamor. Hoy hay una nueva Defensora del Pueblo que cuando está sobria, preferimos que esté ebria, porque cuando está sobria es peor. Con el caso particular de Víctor Hugo Quero, por ejemplo, esta Defensora del Pueblo fue capaz de reunirse con la madre de Víctor Hugo Quero a sabiendas de que Víctor Hugo Quero ya estaba muerto. Ahí la sentó en un mueble para grabarse un video con ella, risa y risa, para hacer ver que ya estaba haciendo su trabajo. Y aquí entonces es donde yo empiezo a darme cuenta de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Mire, yo recuerdo, aquí había un señor que formaba parte de él tenía una organización de derechos humanos, que era un sacerdote, el padre Olazo. Mire, si el padre Olazo sabía del caso de unos presos, de una situación, de una denuncia de derechos humanos, el padre Olazo iba personalmente, se quedaba ya hasta que le daba respuesta. Entonces yo me pregunto, ya la Defensora del Pueblo fue al Rodeo 1, allá la tienen que dejar entrar, a un defensor del pueblo lo tienen que dejar entrar en Rodeo 1, lo tienen que dejar entrar en cualquier cárcel, en el Helicoide, en el DGCIN. A cuenta que la Defensora del Pueblo, ella va y se siembra ahí. ¿Ustedes creen que la Defensora del Pueblo o cualquier persona que ocupe ese cargo llega al Helicoide, llega al Rodeo 1, llega al Fuerte Guaycaipuro o a cualquier sitio donde se denuncie que hay violaciones de los derechos humanos y se plantan frente con los familiares y dice, necesito que me dejen entrar porque voy a verificar qué es lo que está pasando allá adentro? La tienen que dejar entrar. Y si no la dejan entrar, se queda ahí. Dice, hasta que no me dejen entrar no me voy. Y convoca a la prensa en ese lugar. Y convoca a la gente en ese lugar. Inmediatamente algo tienen que hacer. Y va a quedar claro que a la Defensora del Pueblo o al Defensor del Pueblo no le permiten hacer su trabajo de verificación de los derechos humanos en el sitio donde se está personando. ¿Esto por qué no lo hace esta mujer? Porque ella no es una defensora del pueblo. Ella es una defensora del puesto como todos los que han estado allí antes. Un cargo completo y absolutamente inútil. Una gente que no tiene ni siquiera un gesto de audacia.
Esta señora podría tranquilamente cambiar el juego de Venezuela en este momento si se va a las cárceles y exige que la dejen entrar. Y si a la señora la atropellan, estarán atropellando a una persona que ejerce uno de los cargos públicos más importantes dentro de esa estructura que ellos se inventaron en su constitución. ¿Por qué no tenemos una defensora del pueblo del lado de las víctimas, sino una defensora del pueblo intentando pasar de costado en medio de la historia? El escándalo que significa el asesinato de Víctor Hugo Quero en cautiverio le estalla en el rostro tanto a ese nuevo fiscal como a esa nueva defensora del puesto que han colocado allí en el régimen para seguir maquillando la espantosa realidad que tenemos en el país. Estos bichos son unos simples maquilladores de cadáveres. Aquí se ha hecho alguna labor de verificación de las víctimas, de las denuncias, de las torturas. Se ha buscado los nombres. Ya la defensora del pueblo le mandó al DGCIN una comunicación exigiéndole que le den las listas de las personas que trabajan allí para verificar si los denunciados como torturadores en realidad están allí o no están allí y amando de quién están. La defensora del pueblo ya se comunicó con la Corte Penal Internacional para apersonarse como figura garante de que en efecto el juicio se lleve a cabo y los violadores de derechos humanos sean puestos a buen recaudo. No, la defensora del pueblo lo que está es o en la licorería o en la peluquería. Una cosa, o haciendo videos. Recién salida de la peluquería o recién entrada a la licorería. El caso más escandaloso que he visto yo en los últimos tiempos es el caso de Víctor Hugo Quero. Su madre, que por supuesto se ha convertido en uno de los nuevos rostros, después del rostro de la mamá de Neomar Lander, de la mamá de Juan Pablo Pernalete, después de los rostros de la mamá de Oscar Pérez, después de los rostros de todas las madres que han perdido a sus hijos por la acción criminal del régimen en contra de sus hijos, vemos entonces cómo estos bichos son capaces de seguir haciendo sufrir a la gente y además de eso burlarse, como se han burlado de la señora madre de Víctor Hugo Quero. Quiero saber que me den fe de mi hijo. ¿Dónde me lo tienen? Si está vivo. El régimen de Venezuela admitió la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Murió hace casi 10 meses bajo custodia del Estado, pero la información fue ocultada hasta hoy. Fue enterrado sin avisar a su familia. Su madre llevaba más de 16 meses buscándolo en cárceles, hospitales y morgues, sin recibir respuestas. Una pérdida, no me dan información de nada, que hay unos extranjeros. No sé los colombianos. Extranjeros. Con la abuela Carmen, quien además hizo la promesa de dejarse crecer el cabello. ¿Hasta cuándo, Carmen? Hasta que aparezca Víctor. Durante todo ese tiempo, las autoridades negaron tener información o aseguraron que no estaba en centros de Cuando yo reclusión. siento que aquí me así como si tuviera una palometa que me está revoloteando, es que mi hijo se siente mal y me lo están repitiendo. Eso no es fácil, amiga. Eso es algo demasiado doloroso, demasiado. Eso no tiene verdad. Ese, de verdad, que esas personas no tienen corazón. Ellas no saben, no tienen ni siquiera noción del daño que le hacen a las madres. Tras la confirmación de su muerte, las autoridades llevaron a su madre, Carmen Navas, Mataron a su hijo. al lugar donde presuntamente está enterrado su hijo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de toda esta espantosa situación alrededor de Víctor Hugo Quero, amigos, fue el comunicado. El comunicado que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ese ente espantoso creado por ese ser horrible que es Iri Varela, planteó la situación como que, bueno, que el señor, que él se había muerto, que él estaba preso y se murió y que no le dijeron nada a nadie porque es que él no tenía familia, porque él no manifestó tener familia. La realidad es que no sabemos cuánto tiempo estuvo Víctor Hugo Quero agonizando, ni en qué condiciones estuvo ese señor preso.
pero no las podemos imaginar. Pero el cinismo de ese Ministerio de Asuntos Penitenciarios diciendo que ellos no tenían, que el tipo no tenía familia, cuando todos veíamos, oye, por favor, ¿vale? ¿Cómo te atreves, vale? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo que no tenía familia? Si la mamá estaba clamando por la vida de su hijo. Y además de eso, ellos dicen que abren una investigación por noticia crimini porque vieron a la mamá reclamando. Pero si la señora tuvo 16 meses declarando, tuviste 16 meses para ver las noticias. Es decir, la señora tuvo durante 16 meses acusando al Ministerio de Asuntos Penitenciarios de tener secuestrado a su hijo, y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios abrió una investigación solamente 16 meses después, a sabiendas que el hombre ya estaba muerto. Por cierto que la llevan, el comunicado dice al final, en el programa donde hablamos de Víctor Quero lo indiqué, el comunicado dice al final, el ministerio garantiza que le va a entregar los restos a sus familiares. Como si fuese o sea, casi que diciendo, bueno, mire, no, imagínate, nosotros vamos a ver el cadáver. Una burla, una grosería, una patada en la dignidad de la familia Quero y de la señora Navas, que no descansó ni un minuto en la búsqueda de su hijo. A mí me gustaría, y creo que es importante, que en este momento nosotros estemos en sintonía con el clamor de las madres que exigen la libertad de sus hijos. Que nosotros hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Yo veo tanta gente en las redes sociales y está bien, yo no soy quien para decirle a los demás qué hacer con sus redes, ni qué hacer en sus contenidos, etc. Pero nosotros no deberíamos estar repitiendo el clamor de la señora Navas por la muerte de su hijo Víctor Hugo Quero y exponiendo este caso como una muestra más de lo que es capaz de hacer el chavismo. El chavismo es irrecuperable, amigos. El chavismo no se va a recuperar. El chavismo no se va a regenerar. El chavismo es irrecuperable. El chavismo no va a mejorar. Cuando ellos anden hablando bonito, hablando de reconciliación, de abrazo en familia, de cambio, de reconciliación, etc., te están engañando para poderte matar cuando te descuides. Esos son los tipos. Y lo demuestran a cada momento. Cerrar los ojos ante eso es simple y sencillamente cerrar los ojos ante la realidad. Y si nosotros nos vamos a poner a cerrar los ojos ante la realidad se va a encargar de apuñalarnos por la espalda, porque así es el chavismo. Lo que ha ocurrido con Víctor Hugo Quero es una cosa tan escandalosa que no hay manera alguna de narrarlo sin darse cuenta de que el chavismo no es otra cosa que una suma de asesinos que actúan con nocturnidad, con alevosía, con crueldad, con sevicia, porque no solamente son capaces de matarte, son capaces de desaparecerte, son capaces de fingir que no te han hecho nada y además de eso son capaces de engañar a la madre del asesinado y de decirle que le van a hacer el favor de entregarle el cadáver de su hijo, y en vez de entregarle el cadáver de su hijo, le dicen vaya para allá para la parcela número 3 en la vía 4 y ahí se va a encontrar con la lápida donde pusimos con un papel impreso, con la tinta que nos quedaba en la impresora, el nombre de su hijo. Fosas comunes, amigos, fosas comunes. Lo enterraron en una fosa común. El chavismo tiene fosas comunes, campos de concentración, centros de tortura, asesinato selectivo, torturadores especializados. Eso tiene el chavismo. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿cómo es posible que Trump? No, ¿cómo es posible que Trump no? ¿Cómo es posible que tú, que eres venezolano, hayas permitido que durante 27 años estos tipos gobiernen el país? ¿Cómo es posible que tú, sociedad venezolana, hayas pasado 27 años después de abrirle las puertas a esos malditos? Porque aquí, bueno, pero es que yo luché, yo sí salí a la calle. No lo puede decir de esa manera. Usted sabe muy bien, amigo, que cuando usted iba a marchar, por cada una de las personas que iba a marchar, 10 se quedaban en su casa. Porque aquí la marcha más grande que se pudo hacer en Venezuela fue de 2 millones de personas y ya Venezuela tenía más de 25 millones de habitantes. Siempre fueron minorías los que salieron a protestar. Muchos, y era mi caso. Yo subía de Vargas a Caracas a protestar y cuando yo iba subiendo por un lado de la autopista, por el otro lado estaba la cola de autobuses de gente bajando para la playa. Chávez no llegó al poder por un golpe de Estado. Chávez llegó al poder gracias a que los venezolanos le abrieron las puertas de Miraflores. Y 27 años en el poder incapaces, con un liderazgo militar que no fue capaz de asumir su responsabilidad histórica, con un liderazgo político traidor, con un liderazgo empresarial lambucio, con un liderazgo social postrado.
Y llega Donald Trump y arriesga la vida de los soldados de los Estados Unidos, los recursos de los Estados Unidos y el prestigio militar de los Estados Unidos. Se lleva a Nicolás y entonces aquí están planteando que hay que protestar a la embajada de los Estados Unidos para que le den, para que se lleven, para que pase, para que llegue la luz, etc. Pero si ustedes no han sido capaces de llegar a Miraflores a protestarle al chavismo después de lo ocurrido el 11 de abril, porque el liderazgo político prefiere concentrar a la gente a dar vueltas como imbéciles alrededor de las plazas de Altamira y la plaza Brión de Chacaíto, no, para no confrontar, para no lanzarnos por el tobogán del odio. Y entonces viene Donald Trump, les da su chancletazo, y entonces no, es que Trump no hizo el trabajo completo. Trump no hizo el trabajo completo. Después que ustedes estuvieron 27 años mascando chicles sin hacer una bombita. ¿Quién mató a Víctor Hugo Quero? ¿Lo mató Trump? Lo mató el chavismo, amigos. Lo mató el chavismo. El chavismo completo. Todo, en pleno. Con Jorge, con Delcy, con Maduro, con Cilia, con Tarek, con todos. Entonces, vamos a seguir cerrando los ojos frente a una realidad que nos está estallando en el rostro. El otro día hablábamos de las razones para protestar. ¿Hay o no hay razones para protestar? Por supuesto que hay razones para protestar, legítimas. El asunto es quién va a estar a la cabeza de esas protestas. Otra vez los Víctor Hugo Quero, otra vez los Juan Pablo Pernalete, otra vez los Neomar Lander. Mientras el liderazgo controla el asunto desde el dogao o a control remoto. Oyendo una marcha para tomarse una foto, grabarse un video y después salirse en moto y regresar a hablar por las redes sociales y diciendo que se fueron a la clandestinidad para resguardar sus vidas. O se meten en una embajada para salir del país luego en unos aviones agenciados por ese agente de viajes para exiliados politiqueros que es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y la madre de Hugo Marino qué? ¿Y la madre de Víctor Hugo Quero qué? ¿Y las madres y esposas y familiares de los presos de la Operación Gedeón metidos en las mazmorras del Fuerte Guaycaipuro qué? ¿Y la hija y la esposa del capitán Caguaripano qué? Nada se va a hacer. Nada se va a hacer por ellas. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos las pilas seriamente si queremos de verdad ser una sociedad que se gane el respeto en el futuro. Si no, amigos míos, lo lamento mucho, seguiremos siendo los chancleteados del continente. Y nos tendremos que seguir calando, ser la burla dentro de un hemisferio en el que todo el mundo dice es que a los venezolanos hay que ayudarlos porque no sirven para nada. Eso es lo que nosotros queremos que pase con nosotros el resto de la vida. ¿Vale? O nos ponemos las pilas o nos extinguimos como sociedad. Tú, Chávez. Se lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías. Chávez